Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Hoy me encuentro pues de plácemes. La verdad es que es una historia distinta, pero muy atractiva, la que nos va a platicar el señor Cuauhtémoc Campos. Esto va acerca del estreno, del lanzamiento de un libro conocido como Crónica de un Revolucionario, Trinidad Campos Tobar. Y estoy precisamente con el autor, Cuauhtémoc Campos Barrita. ¿Cómo está, señor Cuauhtémoc? Pues muy bien, aquí platicando de las historias que sucedieron a mi padre, porque es la historia de mi padre, ¿no? Precisamente por ahí va esta pregunta que quiero realizarle. ¿Por qué decidió o por qué eligió a este personaje de la revolución para dárnoslo a conocer, para escribir este libro? Pues principalmente porque, bueno, es una historia que ha girado en torno siempre a la familia. Él, pues una figura central de una familia grande, muy numerosa, que ha crecido cada vez más, pero que pues fue gente de esa gente, de esos personajes que entregaron su vida por lo que ahora todos tenemos, ¿no? La revolución transformó a nuestro país y él es pues parte de ese movimiento eh, que se suscitó en esta transformación. Mi padre pues estuvo en todo el proceso histórico a partir de la muerte de Madero. Ingresó en la revolución y estuvo en los eventos más significativos del proceso revolucionario. Y él, como mucha gente, pues fueron olvidados. O sea, la historia nos narra la gente de héroes, de caudillos, de líderes, de personajes importantes que hicieron pues la revolución, y la gente que se entregó, aquellos que lo acompañaron, esa multitud de gente que dio su vida sin recibir nada a cambio, así entregaron su vida, que abandonaron sus casas, sus familias, sus hijos, sus tierras, lo dejaron todo por integrarse a ese gran movimiento. Y a esa gente pues queda en el olvido. Esa gente pues como que sí es importante. Ahora que se han estado actualizando todas estas cosas de los procesos históricos que nos narraban oficialmente, pues creo que es importante que también podamos hacer detalles de lo que le sucedía a la gente que hizo la revolución, ¿no? Es por eso que es la parte en la que en que damos inicio a plantear la creación de este libro, que sea un documento que todo el mundo conozca, o sea, que sepan que esa gente sufrió, padeció muchas cosas, que se entregaron por completo al movimiento y al final de cuentas pues fueron olvidados. O sea, la revolución no fue para todos. Algunos se beneficiaron mucho, otros regular, otros poco, y muchos nada. Muchos nada. Es entonces este libro, Crónica de un Revolucionario, Trinidad Campos Tobar, la hacer justicia a este héroe de la revolución olvidado, que no aparece en los libros, que no aparece en las monografías, en las biografías, ni siquiera en estos recuerdos que muchos aprendemos, bueno, o información, conocimiento que muchos aprendemos en la primaria, pues en la escuela. Es hacerle justicia, que la revolución le haga justicia a su padre, Trinidad Campos Tobar.
así es. Y bueno, no nada más a él, o sea, hubo muchísima gente, porque pues ya a estas alturas pues ya la mayoría han de haber fallecido. Yo tengo 74 años de edad, mi padre nació en 1897, o sea, cuando él se integra a la revolución tendría pues 14, 15 años, por ahí así. Él, ya para estas fechas, pues la mayoría de los que estuvieron con él, que nacieron antes que él o un poco después que él, pues ya debieron de haber fallecido. Sin embargo, pues justo es que se les haga un reconocimiento. Le voy a poner un ejemplo. Mi padre, cuando se retira del ejército, se retira con el grado de teniente. Para ese entonces, existía dentro de la ley del ejército una mención que aclaraba que todo miembro del ejército que se retirara, que se diera de baja por alguna situación especial o natural, se separara del ejército, tenía derecho a retirarse con el grado inmediato superior. Es decir, a los que eran tenientes como mi papá se tenían que retirar como capitanes. Y mi padre se retiró como teniente y murió como teniente. ¿Cómo fue que obtuvo toda esta información? Si había sido a través de anécdotas que le platicaba a su padre, si también se reforzó con información histórica, ¿cómo tiene esta base el libro que usted publica? Sí. Pues es una historia de familia. Mi padre, pues ya con sus años que tenían, nos juntábamos en las tardes, en las noches. A él le gustaba mucho ver las estrellas, la luna, cosas de ese tipo. Y hacíamos una fogata, nos platicaba de lo que había vivido. Luego venían a visitarlo algunos amigos que también estuvieron metidos en la revolución. Había uno en especial, un señor que se llama Trinidad Carrasco, Trinidad Carrasco, que fue jefe de la policía, y él era de la policía del Distrito Federal, y él fue un muy buen amigo de mi padre. Incluso, pues a él especialmente le salvó 3 veces la vida. En algunos momentos este amigo se había separado de la revolución y él lo logró rescatar. Pues este personaje, cuando se juntaba con mi papá, se ponían a platicar, a narrar historias, y de ahí pues empezó a nacer esa idea entre ellos de escribir un libro. Siempre llegaban a la conclusión de que no lo podían hacer porque habían olvidado fechas, lugares, todas estas cosas que se vinieron, que eran un torrente de actividades que vivieron ellos. Otro de los aspectos que también nos fue llenando de esta información era los días en que hacían sus cobros como pensionados en el Banco del Ejército y la Armada, que está ahí creo que ahora es el ISSSTE, ahí por el Monumento de la Revolución en la calle de la Fragua. Estaba el Banco del Ejército y la Armada, y ellos iban a cobrar, pero iban a cobrar pues una gran cantidad de exrevolucionarios que estaban en la misma situación que mi padre, que habían estado en la lucha y bueno, cobraban por qué no decirlo así, una miseria de pensión. Se juntaban ellos al salir de su cobro, después de que hacían unas enormes colas para cobrar, para que les pagaran, y se juntaban y empezaban a narrar sus historias, a recordar historias, y algunas veces, no siempre, pero algunas veces terminaban en alguna vecindad, ahí por la Merced,
se juntaban, no sé de quién sería la vecindad, seguramente de alguien de ellos, y se juntaban a platicar qué es lo que habían sucedido, qué les había pasado. Y miren, iba gente que les faltaban manos, que les faltaban pies, piernas, que tenían unas heridas así, cicatrices, ¿no? De heridas que en algún tiempo tuvieron muy fuertes. Mi padre, pues dentro de esas cicatrices también tenía una que le entraba cerca de la garganta y le atravesó casi la bala, le salió por la parte de atrás. Y tenía la cicatriz, pues ahí se le veía. Y en un brazo tenía también, esa le quedó un hoyito de una bala que le entró por el brazo y le salió del otro lado. Y le quedó un hoyito así, que yo cuando niño jugaba mucho con ellos, ¿no? Y pues él me lo permitía. Narraban sus historias. Esos eran los centros en los que se fue vertiendo esta información. Lo que hicimos nosotros fue ir acopiando todos estos, a través de muchos años, recordando cosas. A veces los escribía y luego por ahí no los encontraba ya después, volví a escribir otras cosas y así, hasta que últimamente me dio, hace pues ya como 4 años, que empecé a juntar todos esos tramitos de historia y luego los empecé a asociar con hechos que había sucedido en la revolución. Para esto pues me tuve que nutrir de casi todo el proceso revolucionario en el que mi padre estuvo inmiscuido ahí, y pude ir clavando estos hechos en esos procesos históricos. Por eso yo menciono que no es un libro histórico, es un libro de alguien que sufrió, no sé si haya gozado, pero que padeció muchas frustraciones, muchas amarguras, muchos recuerdos, ¿no? De sus participaciones. Y solamente son episodios de la revolución, desde que mi padre ingresa al ejército hasta que fallece. No, tampoco es la historia de su vida, solamente son los procesos de la revolución. Por eso se llama Crónicas de un revolucionario. Tal cual, lo que él le platicó, lo que él recordaba de esa etapa como revolucionario. ¿Y qué fue lo que a usted le detonó, le inspiró para después, precisamente de tantos años, tomar la decisión, realizarlo y hoy tenerlo plasmado en un libro? Sí, pues en un principio yo siempre me quedé con la idea de que a él debió haber sido retirado del ejército como capitán. Después de que él hizo muchos esfuerzos porque le reconocieran algunos lapsos donde nadie escribió nada de la historia de esa gente, ¿no? O sea, la historia solamente menciona hechos importantes, pero de esa gente que anduvo ahí metidos en la bola, como decía, ¿no? Sin tener ninguna responsabilidad. Solamente una gran fuerza de voluntad por vencer esa batalla, ¿no? A veces muchos ni siquiera estaban conscientes de que lo que se perseguía con la revolución era hacer un cambio social, económico, político, ¿no? Sino que se metían a la revolución porque habían sufrido alguna vejación y querían desquitarse. La verdad era, se querían vengar de lo que les había sucedido. Y esa era la forma en cómo ellos pues se metieron en ese proceso. Cuando mi padre se retira del ejército, se retira con el grado de teniente, y la ley, en el libro el libro está dividido en 2 partes: la parte de la historia de las narraciones y una parte de oficios que le turnaban a él para movilizarse dentro de todo el país a la pacificación del país, ¿no?
Y en estos procesos, pues la familia crecía, le crecía hasta el momento en que pues esas necesidades le hicieron que se retirara del ejército. Pero él se debió haber retirado con el grado de capitán, porque la ley decía que todos los personal del ejército que se retirara por cualquier motivo, causa o razón, tenía derecho al retirarse de obtener el grado inmediato superior. Y a mi padre nunca le llegó ese grado, a pesar de que había una asociación que se llamaba Asociación Leandro Valle, en la que se juntaron muchos revolucionarios con esta mira de que se les reconociera que ellos pues, participaron en la lucha. No lo podían comprobar. ¿Cómo lo comprobaba? O sea, ellos les pedían pues lo que dice el derecho, ¿sí? Tienes que comprobar las cosas para que se te otorguen, pero no lo podían, solamente quedan los recuerdos. Y esto, pues casi fue un motor que nos motivó a escribir el libro. Primeramente pensamos en hacer un reclamo y que aunque fuera póstumo, se le diera el grado de capitán. Y hoy usted hace justicia a un héroe a través de este libro que nos presenta, llamado Crónica de un Revolucionario, Trinidad Campos Tovar, y que ya muchos queremos leer y que ya muchos queremos tener. ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿Dónde lo podemos comprar? Pues ahorita lo que estamos haciendo es hacer la presentación, porque lo imprimimos de manera pues anónima, vamos a decirlo así, ¿no? En una imprenta. Lo vamos a repartir hoy a las 5 de la tarde. Vamos a repartir 50 ejemplares en la presentación del libro. Y depende si existe interés por él, pues podemos hacer una edición mucho más grande y pues ponerlo al alcance de toda la gente que lo requiera. Algo que sí es importante son hechos que nunca se han escrito. Son historias no escritas, pero que fueron reales. Yo fui testigo con mucho de las situaciones que vivió esta gente. Recuerdo muy claramente las gentes cuando iban a cobrar su pensión al ejército, al banco del ejército, cómo se juntaban y decían, mira, algunos hasta se reían entre ellos. Dicen, mira, había un cuate que le faltaba una mano y era así, de esta gente muy recia. Y decía, oye, ¿cómo se te cayó la mano? La gente cotorreándolo, porque sabían que era así, muy efectivo. No le gustaba que le preguntaran eso. Y se enojaba y se iba. Pero él, cuando él lo contaba, él sí lo podía decir. Y decía, no, pues es que me voló una granada a la mano. Y bueno, platicaba junto con eso, pues cómo los correteaban y las balas les pasaban zumbando. Pues, algunos se reían, y algunas cosas salían así hasta chuscas, ¿no? Decían, no, sabías, una bala me peinó de rayita en medio, decían, por ejemplo, ¿no? Y es que, pues, cosas así muy de su vida, ¿no? De una vida real, porque esto es una historia real. No es una historia de caudillos, de héroes, de líderes, de gente que logró su lugar en la historia, ni duda cabe, ¿no? Pero esta es una historia que complementa esas historias de esos caudillos, de la gente que se metió en la revolución por, pues, muchas razones, ¿no? No siempre fueron por libertar al país o buscar un cambio económico, social, político y todo esto, no. A veces eran venganzas personales, a veces eran rencores que guardaban, a veces violaciones que habían tenido, despojos,
una serie de cosas. Y así es, eso es lo que narramos en el libro. Pues suena muy interesante y por eso es que quisiera a lo mejor encontrar si es que tienen una dirección, un correo, email, página de internet, donde la gente que esté interesada y que no pueda asistir al evento de presentación, que dónde es que lo pudieran conseguir. Claro que sí, claro que sí. Le podemos pasar un correo y bueno, pues a nosotros nos interesaría, lo podemos hasta poner en digital, si es en caso de que así lo requieran. ¿Dónde le podemos escribir, señor? El correo es cuauhtémoc.camposbarrica, que es mi nombre, Cuauhtémoc, todas minúsculas, cuauhtémoc.camposbarrica, @gmail. Gmail.com. Excelente. Pues seguramente con lo que nos está compartiendo, mucha gente estará interesada en conocer más de esta historia y pues ahí estará recibiendo comunicación de estas personas. Señor Cuauhtémoc, le agradezco muchísimo el tiempo. Que sea un éxito este libro. Desde ahora ya lo es porque finalmente tiene este lanzamiento, ya ve la luz después de tanto tiempo de trabajo, de recopilación, de información, de todo esto, de darle forma. Finalmente ya el libro está afuera, ya la gente lo puede encontrar. Si viene en esta presentación o a través del contacto directamente con usted, les recordamos, el libro se llama Crónica de un Revolucionario, Trinidad Campos Tobar, y está publicado de manera independiente. Es por eso que esta será la manera de distribución. Señor Cuauhtémoc, le agradezco muchísimo su tiempo y nos encontramos pronto, seguramente con mejores noticias. Claro que sí, pues estamos para servirle cualquier cosa, pues le agradezco mucho, pues esta es una oportunidad de que todos los mexicanos sepamos algo más de la historia real de la revolución, ¿no? Y así será, y felicidades por hacerle justicia a este héroe de la revolución que fue su padre. Pues muchas gracias, de verdad muchas gracias de corazón. Gracias a usted por su tiempo y por permitirme conocerlo y platicar un poco con usted. Que tenga muy buen día. Pues muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno.